A reading from the beginning of the book of Comienzo del libro del Apocalipsis. the revelation of Jesus Esta es la revelación que Dios ha entregado a to show his Jesucristo servants what must happen soon. He made para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder who gives pronto. witness to the word of God Dio la señal enviando su ángel a su siervo Juan. by reporting. Este, narrando lo que ha Blessed is the visto, one who reads aloud, and blessed are those who se hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee, appointed time is dichoso los que escuchan las palabras de to esta the seven profecía churches in Asia. y Grace tienen presente lo que en ella está escrito, porque el plazo está cerca. and who is to come. Juan a las 7 iglesias de Asia. Before the throne. I heard the Lord say, Gracias y paz a ustedes de parte del que es y era y viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. in the midst of the 7 gold lampstands, says this: I know your works, Oí una voz que decía desde el cielo, and that you cannot el tolerate ángel de la iglesia de Éfeso escribe así. apostles, but are not. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano You derecha have endurance and have suffered for my name, and you have not grown weary. y anda entre los 7 candelabros de oro. Against you. Conozco tu manera de orar, tu fatiga y tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados, And do the works que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos embusteros. unless Eres tenaz. Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga, the word of the Lord. pero tengo en contra tuya que has abandonado el amor primero. Those who are victorious, I will feed from the tree of life. Al que venciere le dará a comer del árbol de la vida. Al que venciere le da de comer al árbol de la The man vida. who follows not the counsel Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, sits in the company of ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, day and night. sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Water that yields its fruit in due season. Será como un árbol plantado al borde de la Whatever he acequia, does, da frutas en su sazón y no se marchitan sus hojas. Al que venciere le daré a comer del árbol de la they are vida. like chaff No así los impíos, no así serán paja is over the way, que arrebata el viento. but the way of the Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Whoever follows me Todo el que me siga tendrá la luz de vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. As Jesus approached Jericho, En aquel tiempo, a blind man was cuando se acercaba Jesús a Jericó, and hearing a crowd había un ciego sentado al borde del camino what was happening, pidiendo limosna. they told him, Al oír que pasaba gente preguntaba qué era aquello y le explicaron, pasa Jesús Nazareno. David, have pity. Entonces gritó, The people walking in front rebuked him. Jesús, hijo de David, ten compasión de He mí. kept calling out all the more, Los que iban delante have pity on le me. regañaban para que se callara, Then Jesus stopped and ordered, pero él gritaba más fuerte,
Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, Please let me ¿qué see. quieres que haga por ti? Él dijo, Jesus told him, Señor, Have sight. que vea otra vez. Has saved you. Jesús le He contestó, immediately received recobra la vista, and followed tu him, fe te ha giving curado. glory to God. Enseguida recobró la When they vista saw this, all the people gave praise to y God. siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Since the sacred scriptures are Puesto que las Sagradas Escrituras son la palabra inspirada de Dios, nos comunican una verdad que es eterna, even to que puede aplicar incluso a la iglesia en nuestra era. the words of our Lord in La- the book of Las palabras del Señor en el libro del Apocalipsis dirigidas a la iglesia they apply en Efesio to the universal church. aplican a la iglesia universal en toda era. So they especially apply, En especial aplican a nuestra propia era. and every now and Y then, de vez en cuando we as human beings, nosotros como seres humanos en estado caído por we are in need el of, pecado original, necesitamos abrir los ojos. we are not challenged, Cuando no somos desafiados, tenemos una tendencia a la ociosidad, comodidad o tibieza. with those who are Y Jesús habla de lo que hará con aquellos que son tibios más adelante en el Apocalipsis. very pleasant. No es algo bueno. Jesus warns, Jesús le advierte a la iglesia de Efeso come and remove que vendrá y quitará la lámpara de su lugar si no se arrepienten. And so we would do well to Así que nos convendría escucharle el día de hoy. indeed promise, Jesús ha prometido que siempre estará con su iglesia and he reminds us of y nos recuerda de su presencia hoy who walks como aquel que camina en medio de los siete candelabros. Nos recuerda de su presencia en la iglesia, most especially su presencia incluso en las iglesias locales, especialmente en el Santísimo Sacramento. that the Y gates nos ha prometido que, que el poder del infierno no vencerá a la iglesia universal. promise that Sin embargo, nunca ha prometido que las iglesias will remain forever, locales individuales durarán para siempre, whether that be the church in ya sea la iglesia de Efeso, o la iglesia de Irlanda, o la iglesia en Suecia, o incluso la iglesia en los Estados Unidos. Jesus says to Ephesus, Jesús le dice a Efeso, against you. You have lost your first love. cuento esto en contra de ustedes, han perdido su primer amor. Reflect on Así que nos convendría reflexionar sobre estas palabras del Señor. the Catholic Church, La especially iglesia católica, en especial en Estados Unidos, also in other parts of the pero world. también en otras partes del mundo, Have we lost our hemos perdido nuestro primer amor, have we lost the fervor hemos perdido as a whole el fervor once had? que teníamos. If we look at this Si question, miramos esta pregunta de manera de estadísticas, en especial en este país, según una sondeo realizada apenas este año, la from 75% presencia semanal en misa se ha reducido de 75% en 1965 al 39% en años recientes. this poll is Me inclino a pensar que este sondeo incluso está siendo muy generoso numbers. con sus cifras. Pienso que el porcentaje en realidad es incluso mucho menor Catholics who go de católicos que van a la misa semanal. Now we can look to many Podemos mirar muchos factores que han contribuido al declive. Podemos mirar pobre educación catequística, even hokey liturgies, liturgias sound doctrine, mal hechas, lack of doctrina diluida, la falta de formación moral correcta y homilías sin sustancia. and it's difficult to pinpoint Es difícil especificar todos los factores contribuyentes, factors, but we have to admit that these pero tenemos que admitir que estos son parte de ellos. may not be true everywhere. Puede que esto no sea verdad en todo lugar, In many places, pero en muchos lugares nos hemos vuelto lo que algunos han llamado, call it a church of lo night. llaman la iglesia de los amables, en donde tenemos miedo de ofender a la gente o hacer que la gente no se sienta bienvenidos, incluso aquellos The sense of urgency. que están sentados aquí en el día de hoy. We have Hemos lost the sense of urgency. perdido nuestro sentido de urgencia en proclamar el Evangelio, en
but also calling others to llamarnos a nosotros primero y a los demás al arrepentimiento por amor. certainly be respectful Debemos ser respetuosos, sí, towards others, hacia los demás, not at the expense pero no of the meat a of the costo de la esencia del Evangelio, expense of the church's no a costa de la enseñanza moral de la Iglesia y no a costa de solemnity of the liturgy. la belleza y la solemnidad de la liturgia. Contact between Es el heaven punto and de earth. contacto entre el cielo y la tierra. Contact Es el between punto de contacto entre Dios y su That's pueblo. why the Mass is so Por eso la misa es tan importante. We have been too reticent Hemos sido demasiado dudosos en hablar de tenets of the los Catholic faith, aspectos such as hell, menos agradables, por llamarles así, de la fe católica, como el infierno, el pecado mortal, no salvación fuera de la Iglesia, y que la salvación solo es posible a través de Jesucristo y no a través de ninguna otra persona, idea ni sistema político. salvation only through La Jesus. salvación solamente es a través de Jesucristo. Hay que gritarlo desde las azoteas. We've been so focused on Hemos finding estado what tan is enfocados en common with encontrar other lo que faiths, and not to say compartimos that's con wrong las in otras itself. fes. Y no digo que eso sea malo We por have sí largely mismo, neglected pero hemos to simply descuidado proclaim the fullness of the proclamar gospel, el the Evangelio gospel plenamente, message with conviction. el mensaje evangélico con And the convicción. result has been a lack Y el of resultado ha sido una falta de fervor, intense love, falta de amor intenso por Jesucristo, a lack of zeal for falta souls de fervor por las almas, God loves so much a quien Dios ama that in tanto, fact we've been que de hecho hemos estado viendo last 500 years, I guess you could durante say, los últimos increase in 500 años un aumento apparitions, en apariciones de la Virgen, talking about God's love for souls and de how hablar souls del amor de Dios por las almas y cómo las almas caen en there el seems to infierno. be this idea that all Parece existir una idea de que todos van a ir al cielo, sin importar lo que hagan o crean. And so the line between Así que la cola entre la línea entre la fe católica y otras religiones becomes so blurred se ha in the minds of vuelto some tan difusa en las mentes de algunos that they no longer que ya no ven una diferencia between Catholicism and entre el catolicismo y otras religiones. well, we as Catholics should Nosotros como católicos debemos difference. ser capaces de ver la diferencia. Debe ser claro para We're not nosotros. we are talking about Estamos hablando eternal salvation, de la salvación one's eterna, eternal destiny. el destino eterno We cannot lose de sight of uno. that. This is No not a podemos frivolous olvidar matter esto. to be taken No es lightly. un tema frívolo. We are in No serious podemos need tomarlo a la to ligera. return to the proclamation of the gospel message in its entirety. Necesitamos en serio regresar al mensaje del Evangelio totalmente. Aside from prayer, Aparte de la oración y los how sacramentos, do we recover ¿cómo the fervor recuperamos of el our fervor first love? de nuestro amor primero? You know, what do we need in addition to ¿Qué necesitamos además de la oración y los sacramentos y la penitencia, what we are etcétera? severely lacking Lo is que nos virtue. falta mucho es virtud, A sure understanding of what un entendimiento seguro de lo que es bueno a firm disposition y disposición firme de hacer lo que es and bueno avoiding what is y evil. evitar lo que es malo. That's something that's been really Es lacking. algo que nos ha faltado mucho. And if we as Catholics Y así como católicos believe that Jesus realmente creemos que Jesucristo es el Señor y que nos ha redimido al derramar su sangre en la cruz, eternal, que ultimate eternal destiny, nuestro destino eterno y final es el cielo o el infierno, the only two options. esas son las únicas dos opciones, Wills that all men, y que Él desea que todos seamos salvados. then Entonces, we as individuals como individuos y en total, debemos ponernos serios acerca de nuestra fe. to learn, Tenemos que aprender nuestra fe and then we need to be virtuous, y tenemos que ser virtuosos, practicar la virtud which will bolster que ha de impulsar nuestra práctica de la fe. Mientras más aumenta la virtud, más ferviente es uno, joyful you will become. y mientras y ma- Amazing thing about virtue. más lleno de felicidad estaremos. The greater the joy you experience. Mientras más virtud, más alegría sentimos como cristianos, incluso en medio del sufrimiento. The word virtue is La palabra virtud está arraigada en la palabra en latín translated as que significa hombre. Se puede traducir como hombre. arguably a Y se puede decir que hay una falta severa de hombría hoy en día. Cuando digo hombría no me refiero a manliness, you know, una hombría exagerada, como machismo o una hombría perversa, masculinity. lo que algunos llaman masculinidad Talking about tóxica. authentic, Estaba hablando de la masculinidad auténtica, hombría, you know, the qualities that are ordinary las cualidades que normalmente se asocian con el hombre, pero que también se encuentran en las mujeres. such as strength, Cosas como la fuerza, el valor, la perseverancia, determinación.
and a willingness to fight. y disposición de luchar por las convicciones de uno. Now, everyone can and should, Todos pueden y deben desarrollar esas cualidades de una forma apropiada para cada uno, but we, especially as men, pero nosotros en especial como hombres tenemos que reclamar masculinity esta masculinidad auténtica can only be que rooted solo puede estar arraigada en Jesucristo, in true God and true man. Dios verdadero y hombre verdadero, hombre en el sentido más pleno de la palabra. We must regain our Debemos recuperar nuestra identidad en Jesucristo, which was bestowed on us, que nos fue concedida en el bautismo. our identity as a child of God. Nuestra identidad como hijos de Dios, como hombre de Dios. And as a man, Y como hombre, Jesus was not a snowflake. Jesús no era un debilucho. He is indeed kind and gentle, De hecho, sí es bueno y bondadoso hacia los pecadores que realmente se arrepentían, que trataban de vivir una vida nueva. Pero administering correction era muy firme en dar corrección a los soberbios, a los hipócritas y a los que He does not look at se demoraban en arrepentirse. objects Él no trataba a las personas como and enjoyment. objetos para su propio placer o disfrute. Men in general are Los hombres en general son protectores y defensores naturales de aquellos a quien aman. and so we must inoculate our Por eso debemos inocular nuestras familias spiritual en and contra doctrinal poison del veneno espiritual y doctrinario, enseñándoles la fe plena y defendiéndolos contra las enseñanzas falsas. Hay que estar muy atentos counterfeit teaching. contra las enseñanzas falsas. The leaders of our faith Debemos ser los líderes de nuestras familias leading en oración, liderando nuestras familias en oración y en practicar la fe. We must set the example for our Debemos poner el ejemplo para nuestras familias al ir fielmente a misa los domingos y días de obligación y yendo a confesarnos de forma because if we're regular, porque si no vivimos la fe, how can we expect ¿cómo podemos esperar que nuestras familias vivan la fe? ¿Cómo podemos esperar nuestros hijos que la vivan? so in order for us to Así que para que desarrollemos virtud, debe ser practicada, must become habitual debe volverse habitual, through virtuous acts a regularly. través de actos virtuosos regularmente y coherentemente. God has called us to great Dios nos ha llamado a la grandeza, nos ha llamado a la santidad, to virtue. a la virtud. He has called us as Christians as Nos ha llamado como cristianos, como cuerpo de Cristo, a ser la presencia de Cristo en el mundo. and this is the way that we Y contribute esta es la forma en que contribuimos a la preservación de nuestra iglesia en nuestro país, being fully and unapologetic al ser plenamente wherever we are católicos, donde sea que estemos, to our state in life. según nuestro estado en la vida. Now I'll close with these Concluyo con estas palabras from Dr. Scott del Hahn. Dr. Scott Hahn, He reflects upon this cuando passage. reflexiona acerca de este pasaje del Apocalipsis. Y esto puede aplicar a cualquier parte del mundo. Says, the church in North Él dice, la iglesia en Norteamérica no conoce su futuro. Christ does. Cristo lo sabe, pero nosotros no. Simplemente sabemos Has commanded us. lo que Cristo nos ha mandado. We have marching orders, which Tenemos órdenes de marcha que debemos obedecer. and maybe in 500 years, Y quizás en 500 años la iglesia no exista en Estados Unidos. maybe in 300 years, Quizás en 300 años será ilegal celebrar la misa en esta parte del país. Jesus made an unconditional Jesús hizo una promesa incondicional que el poder del infierno no prevalecería sobre la iglesia, pero no dijo que la iglesia en Estados Unidos o la iglesia en Efeso, for love of your children, por amor a sus hijos, cuiden la fe, of your por grandchildren, amor a sus nietos, transmit the faith, transmitan la fe plenamente, entera, love of Christ, por amor a Cristo, study the faith, estudien la fe, léanla, apréndanla, vívanla y ámenla.